Publicistas Radio. Compañeras, compañeros, a veces tanta lealtad, tanto tiempo vivido, embarga de emoción y como que nos desconcentra un tanto de nuestras actividades que tenemos que llevar a cabo como miembros de este Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero mencionar a ustedes que dentro de lo que hemos tratado con el SAE, hemos elaborado una lista con todos aquellos compañeras y compañeros que por distintas causas, tanto en el Distrito Federal como en las divisiones hermanas y en las secciones, no pudieron recoger sus credenciales que se elaboraron. Hemos entregado por oficio ya una lista de todos aquellos compañeras y compañeros que no han podido recoger su credencial. Lo hemos tratado y nos han contraído el compromiso los funcionarios del SAE para que puedan ser entregadas por el sindicato a quienes no las han tenido, tanto en el Distrito Federal como en las divisiones hermanas, las credenciales, compañeras y compañeros. Y hemos tratado casos que se tienen que estar ventilando, inclusive en la mesa de más alto nivel, que es Gobernación, respecto del estado precario de salud para el adelanto del 25% y respecto de la cláusula 95, que es el suministro de energía eléctrica por 700 kWh cada bimestre. Hemos solicitado un oficio por parte de CFE para que no nos toque nuestra prestación y nos quieran desconectar nuestro servicio. En la próxima reunión que tengamos vamos a ver la respuesta de estas cuestiones que hemos mencionado. Se tocó aquí el asunto de la reforma educativa y me parece que solamente hay que abundar en algunas cosas. Esta reforma educativa, como la energética, como la reforma de la ley laboral y otras reformas más, tienen que ver con un sistema político enquistado en el más alto nivel del país para hacer de México una colonia digna, una colonia del imperio. Y ninguna de esas reformas que se llaman estructurales, más llamadas estructurales, cumple con los anhelos del pueblo de México, de los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, amas de casa, para ver un México de oportunidades. Tal es el caso de la reforma educativa, que no hay que verla con indiferencia, hay que verla con la mayor atención, porque no hay una reforma educativa. Cuando se habla de reforma educativa, se habla de planes y programas de educación, modificar los planes y programas de educación a fin de proporcionarle al docente las herramientas necesarias para poder impartir toda una serie de materias que tengan que ver con la superación y desarrollo del país y que contemos con mexicanos menos ignorantes que mañana mismo nos puedan representar tanto en el Congreso de la Unión como en el Poder Judicial o inclusive en el Poder Ejecutivo. Es una reforma básicamente administrativa que toca y trastoca los derechos de los trabajadores, como por ejemplo la seguridad en el empleo, como por ejemplo pueden ser las conquistas que han hecho ellos como sindicato, como trabajadores mismos, y desde luego la puesta en duda de la capacidad del profesorado que tomó, aprendió y cultivó una profesión en las escuelas normales del país, ¿o no es cierto? Claro, pero hoy las facturas están al orden del día. Ya se pagó factura con la reforma energética, con la reforma fiscal, con la reforma laboral, con la reforma educativa y atrásito viene la reforma social,
Y no es otra cosa más que obligar a la marioneta que es el actual presidente para cumplir todas las ambiciones insaciables del sistema neoliberal, del sistema capital, el capitalismo. Y en ese sentido, podemos decir que no pueden llegar, no deben llegar, hay que reformar la estructura política nacional, la de veras. ¿Cómo poder poner como secretario de Educación Pública a un tipo que es un gángster, a un tipo que es intransigente, intolerante, represor, sádico, asesino, fascista, con color del nazismo, con color a Adolfo Hitler? ¿Cómo poderlo poner en la Secretaría de Educación Pública, donde tiene que llegar un conocedor de la materia, un tipo que sepa conciliar, un tipo que sepa negociar y que no saque el rifle y la macana para pagar la protesta y acallar a los compañeros que trabajan y luchan por la defensa de sus derechos? ¿Cómo poder poner allí a un tipo que no se siente el corazón para hacer en Nochixtlán lo que se ha dicho en varias partes del país, como Tlatlaya, Ayotzinapa, etcétera, etcétera? Y todavía blande su látigo porque dice que se acaba el diálogo. Y creyó este tipo que porque ya mató a varias personas en Nochixtlán se iba a pagar. No conoce al pueblo de México. La idiosincrasia del pueblo de México es suficientemente valerosa históricamente hablando. Y luego hacen la pantomima de que los llevan a la gobernación para reabrir el diálogo. Y viene la amenaza de que se ha terminado el tiempo y ya no hay diálogo. ¿Y ahora qué sucede? Sucede, compañeras y compañeros, que no nada más en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero está la protesta. La protesta también está, ahora ya, en Tamaulipas, en Nayarit, en Nuevo León, en Chihuahua, en Sonora, en Campeche, en Sinaloa, en Guerrero, en Michoacán, Chiapas, Estado de México, y ayer, aquí, en lo que es el Distrito Federal y ahora Ciudad de México, se pararon, se detuvieron, se cerraron 250 escuelas que junto con padres de familia y estudiantes salieron a protestar por la reforma educativa y salieron a protestar por las agresiones y represiones a los maestros, a los profesores mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener mucho cuidado. Nosotros, nuestro movimiento, ha logrado porque ha sido pacífico, pero estos, y no hablo de los maestros, hablo de los funcionarios, son capaces de infiltrar en el movimiento provocadores, salteadores y asesinos, y luego echarle la culpa a los maestros, como sucedió en un camión de pollos en Nochixtlán, en donde llegó la policía e incendió ese camión de pollos vivos para echarle la culpa a los maestros. De ese tamaño está el asunto. Y ahora que ya vieron que se está movilizando también los profesores de la novena y décima secciones de la Coordinadora Nacional, vuelven al diálogo, para que haya propuestas. Ojalá haya diálogo de veras y ojalá se quiten las posiciones intransigentes del gobierno que dicen obedece la educación educativa, la reforma educativa y practicamos, pero no está negocio. Cuando la soberanía de la República que emana del artículo 39 constitucional lo dice el pueblo y lo dicta el pueblo, así sea el Ejecutivo está obligado a escuchar al pueblo de México, a sus trabajadores y poder negociar para el mejor provecho del país una reforma ejecutiva que de veras borre la ignorancia en que nos tienen sumidos estos neoliberales desde 1982 cuando menos, compañeras y compañeros. Este es el gran fondo del problema. Pasar la educación a manos privadas para consecutivamente a ello de la educación básica entrarle a la privatización del bachillerato y de los estudios profesionales. Esa es la tirada, ahí está la lana y por supuesto
hay que madrear a los trabajadores, hay que madrear a los profesores para poder posibilitar que tengan un sindicato acorde, sumiso, dócil, con lo que tiene Marco Antonio Díaz de la Torre, que es el actual secretario general, que debiera de estar en la cárcel porque él sufre de todas las pequeñuelas, trampas y despilfarros que hizo el Esther Gordillo. Ese es el problema. Entonces nosotros decimos que hay que apoyar, pero no nada más del pagado. Los jubilados del ESME y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que me honro en presidir, declaramos hoy, aquí, el 6 de julio, que defendemos y estamos totalmente y pleno de acuerdo con la lucha de los compañeros que están luchando por la defensa de sus derechos en el terreno de la educación. Y no solamente le estamos diciendo aquí en cuatro paredes, compañeras y compañeros, porque el sábado pasado, 25 de junio, junto con el compañero Jorge Herrera Ireta, refundamos el Comité Estatal de la Confederación. Refundamos el Comité Estatal de la Confederación en la Universidad Autónoma de Nayarit, 25 de junio. Y el 26 de junio, en Tepic, marchamos hacia el Palacio de Gobierno, cerca de 4.500 seres humanos. Para una ciudad como Tepic es una gran manifestación. Y allí estuvimos en la marcha y también estuvimos en el templete y dimos nuestra opinión con respecto a la reforma educativa a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nombre de la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores. Y además dijimos que no, cuando quieran nos llamen, porque podemos asistir con un buen número de nosotros jubilados, porque el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, se ha robado 3.200 millones de pesos del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Nayarit. Y no solamente estamos hablando de oídas. Una vez que nos salimos de ahí, fuimos a Mexicali y ahí fundamos el Comité Estatal de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, porque también ahí hay problemas. En el Iztecali, que es la organización donde están los fondos para los trabajadores se puedan jubilar, los maestros, ya no hay dinero. Y tienen más de 250 compañeros profesores que ya están en tiempo de jubilarse. Y no los jubilan porque no hay dinero. ¿Y saben qué le dicen? No te preocupes, profesor, vete a tu casa, yo te sigo pagando, pero no te puedo jubilar porque no tengo lana. Entonces el problema es en todas partes. Y entonces el problema de los maestros hay que protegerlo, hay que luchar con ellos, porque ya sentimos en carne propia cuando se nos abandona, cuando se deja solo a un sindicato como el nuestro, que vivimos las muy difíciles porque aquellos que se pronuncian como los líderes de la UNT y no sé qué tantas cosas, se hacen de oídos sordos, le jalan a la cobija para donde les conviene, ven sus intereses particulares y las verdaderas luchas no las enarbolan, no las apoyan, no participan en ellas. Entonces, repetimos nuestro total apoyo para los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y para todos aquellos profesores que están luchando en sus estados. Hacía 25 años, óigase bien, que no había una movilización política en el estado de Nuevo León. Y ya salieron los profesores a manifestarse en contra de la reforma educativa, tal como sucedió en Nayarit y tal como también sucedió en el estado de Chihuahua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieren que nuestros hijos y nuestros nietos sigan en ignorancia? ¿Para que ellos sigan haciendo y deshaciendo del país? ¿Para que no nos demos cuenta o nos quieran ver la cara de tontos? La reforma estructural de la energética va a poder facilitar el amplio progreso del país porque vamos a despegar hacia el primer mundo. Palabras que escuché en 1994 con el maldito Salinas de Gortari, Carlos, y que acabo de escuchar con Peña Nieto, que
que lo escuché con Calderón. Hay que hacer las reformas para despegar. Y para despegar, hoy nos abusan del gasolinazo, ¿no? Ahí están las mejoras gasolinas y ahora van a aumentar las tarifas eléctricas. Entre el 2.8% hasta 6.2% según sean los casos. Y nosotros les decimos, compañeras y compañeros, fíjense lo que dice Manuel Herrera Vega, presidente de la CONTAMIN: la industria, es decir, los patrones, no pueden darse el lujo de pagar tarifas eléctricas elevadas. Lo dicen los patrones. Y luego otro más, Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex, dice: malas señales del gobierno federal a recargar en la sociedad los aumentos a la gasolina y la electricidad. La industria del pan y la tortilla se ven seriamente afectadas. ¿Quiénes van a pagar esto? ¿Los empresarios? Pues nosotros, el pueblo, la parte terminal del negocio. Ahí nos aumentan la cosa, nosotros nos aumentan el pan y las tortillas, insumos básicos para nuestra alimentación, ¿o no? Y luego decimos nosotros que esta situación de la reforma energética, el aumento de las gasolinas al pan y lo que sigue, lo vamos a pagar nosotros. Por lo tanto, consideramos un enorme y estrepitoso fracaso la reforma energética, que no ha traído lo que los presidentes han planteado. Por eso habrá que ponernos en el ambiente de pensar que los mexicanos podemos luchar contra ellos, no a balazos porque nos van a matar, pero sí con inteligencia, con suma, con adhesión, con unidad. Lo que más teme un gobierno, llámese como se llame de cualquier parte del mundo, a lo que más le temen es a la unidad de su pueblo, que su pueblo se une, que trabaje y que luche, porque no pueden parar la protesta ni la demanda del pueblo. Así son las cosas. Hoy vemos a Peña Nieto, ven ustedes la encuesta del Universal, y más del 68% del electorado rechaza la posición de Peña Nieto como presidente. Su labor como presidente está siendo rechazada casi por el 70% de la sociedad. Y lo vamos a decir de ver por qué. Fíjense, no quieren reconocer sus errores, compañeros y compañeras. Nuevo recorte presupuestal, devaluación de la moneda, baja de precios en el petróleo. Pero no es culpa de los que manejan la economía nacional, es culpa de la Gran Bretaña, de los países que conforman la Gran Bretaña, como Inglaterra, Escocia, Gales y el Norte, que se salieron de la Unión Europea. Entonces los ingleses son culpables de que haya crisis económica en México. Válgame Dios, pues esos piensan que somos tontos, que se vayan a la jodida, somos demasiado inteligentes. Nomás que se los estoy mostrando, estoy diciendo esto, porque no estamos desligados del mundo, estamos en el mismo mundo. Y entonces ni la propia Gran Bretaña han podido valorar cuáles son las repercusiones, cuáles son los impactos en su economía, en su política, en su sociedad, de la salida de ellos de la Unión Europea. Y estos tipos, Hacienda bilateral y los demás de la economía y todos ellos, ya nos metieron otro madrazo en función de reducir el presupuesto. ¿Saben ustedes, compañeras y compañeros, a cuánto asciende el recorte o los recortes presupuestales en este año? El primero fue de 135,000 millones de pesos empezando el año. El segundo fue de 62,000 pesos hace 2 meses. Y apenas nos acaban de anunciar el otro de 32,000 millones de pesos. 3 recortes en medio año que han representado al presupuesto de egresos de la Federación 229,000 millones de pesos. ¿Y por qué? Se los digo. Estamos íntimamente ligados en el mundo. Se los digo esto no para atemorizar, sino para que nos pongamos a reflexionar.
que no nos podemos quedar impávidos, no nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos quedar sentados cuando nuestra jubilación depende del presupuesto de egresos de la Federación. Así lo dice el artículo 5 del decreto. El gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de luz y fuerza, y será energía y hacienda que, de acuerdo a las necesidades previsibles en el ámbito y en la esfera de su competencia, proporcionará al SAE, el organismo liquidador, todo lo necesario de acuerdo a las necesidades previsibles para cumplir los compromisos con los trabajadores. Para tal fin, se verá el presupuesto de ingresos de la Federación de cada año. Así dice el artículo 5. Y vienen recortes y recortes y recortes. Ya tenemos etiquetado para todo el año el pago de nuestras jubilaciones. Pero en septiembre es obligación del Ejecutivo y de la Administración Pública Federal, que encabeza el Ejecutivo, entregar el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación en septiembre, para que de ahí se discute en la Cámara de Diputados y se asignen los fondos normales o adecuados para cada fin. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vamos a ponernos a trabajar. Yo quiero decirles, y perdón por hablar en primera persona, que hoy que estuvimos en Tepic y en Mexicali, en Baja California y en Nayarit, me doy cuenta y veo con agrado y con sumo interés que los jubilados de allá están luchando, se están movilizando, y veo con suma preocupación, con bastante inquietud, que aquí en la capital, donde se supone que está el centro político del país, cada quien para su cada cual, unos para un lado, otros para otro lado, somos de la misma clase todos, porque todos somos o jubilados, o pensionados, o adultos mayores, y los del seguro por allá, y los del magisterio por allá, y los electricistas de aquel lado, y los petroleros acá, y los mineros allá arriba, sobre el mismo objetivo de defender nuestras conquistas y derechos, y los enemigos de nosotros haciendo sus planes y programas para meternos toda la gente. Yo no sé si estamos dispuestos a que nos siga partiendo la gente, pero partir la gente es partir la gente a nuestra familia y a nuestra vida, que ya es suficiente, más de 60 años por lo menos, y que no tan fácil vamos a conseguir empleo, más bien no vamos a conseguir empleo, y que dependemos de una pensión o de una jubilación o de ambas cosas. Yo, con toda fraternidad, perdón por hablar en primera persona, les digo, porque el viernes que estuvimos allá en Salónica, salió una nota, es esta, que firman Francisco Muñoz y Rosa María Esteban, diciendo que ya Peña Nieto decretó, así está, aquí se dice, si usted lo leo porque no estoy mintiendo, ya decretó que el gobierno no va a ser responsable de las jubilaciones y pensiones. Dice así, se avecina la reforma, ojo, se avecina la reforma al pensionista. Me permito hacer una precisión a la carta que ustedes mandan. Se amparan contra el decreto del gobierno sobre pensiones, publicado el 30 de junio en el Correo Ilustrado de la Jornada. Si bien la reforma al pensionista fue aprobada en la Cámara de Diputados, la minuta enviada al Senado no ha sido discutida ni aprobada por la Comisión de Seguridad Social de dicha Cámara y, por tanto, no ha pasado al Pleno del Senado para su discusión y, en su caso, aprobación. Lo anterior significa que la reforma no ha cursado los trámites para su entrada en vigencia en la fecha propuesta por el Ejecutivo Federal, por lo cual no puede afirmarse que el presidente Enrique Peña Nieto ha decretado que a partir del 1 de julio del 2016 el Estado ya no será responsable del pago de las pensiones. Aún así me permito señalar, es muy probable que la aplicación la puedan hacer y reformar el pensionista en el próximo periodo de sesiones en septiembre, y ya se está preparando lo conducente para ello. Lo firma una diputada que se llama Araceli Damián. Y nosotros aquí, antes de esto, les hemos dicho, el único fondo de pensiones que otorgaba
divide los rendimientos a los ahorradores, a los pensionados, era pensionista. Las demás afuera no nos entregan cuentas. Nos dicen cuando perdemos, pero no nos dicen cuándo ganamos y cuánto ganamos. ¿No es cierto? Bueno, entonces hoy Pensionista pasa a formar parte de un organismo público descentralizado con facultades al secretario de Hacienda para que pueda decretar a través del Ejecutivo su extinción o su liquidación. Lo mismo que para los impuestos pasó, aplican el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y lo pueden extinguir o lo pueden liquidar. Y lo convierten en un botín porque con la inversión privada se van a copiar ese fondo de pensiones y entonces le van a hacer a los trabajadores del liceo que lo están haciendo a la mayoría. ¿Qué digo con esto entonces, compañeras y compañeros? Me reclamó un compañero de salud, oye Margarino, ¿ya viste lo que está pasando aquí? Pues si estoy enterado, nada. Dice, no, pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos, no? Si no es un problema de Margarino. Bueno, sí es un problema por secretario, claro que sí, y así lo asumo, pero es un problema de todos, claro. Y entonces dice mi compañero, ¿por qué sobre eso no quiere decir nada? Entonces, con perdón de las palabras, dice, ¿cómo cabrones, no? ¿Tú crees que yo no estoy preocupado por mi pensión? No, pues yo también estoy preocupado por la vida. Dice, no, pero es que ya deberían de hacer algo. Es decir, ya nos acostumbramos los jubilados a que ahí está papá, sindicato y que él haga. Yo me quedo tranquilo y si perdemos le echo la culpa al secretario general y al comité central. Y si ganamos, claro, pues te reclamé, pues, por eso ganamos, ¿no? No, esa es la verdad, compañeros. Y entonces le dije, mira, primera, habla de pensionista. Primera. Segunda, sí fue aprobado en la Cámara de Diputados. Tercera, está la minuta en el Senado, no se ha discutido. Y aunque se discute y se aprobase, para que pudiera funcionar un decreto, tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Si cualquier decreto que se emita no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, no tiene procedencia hasta que sea publicado al siguiente día. Se lo comenté y dice, no, pues son chingaderas, que no atienden a uno, ni bueno, pues estoy dando un razonamiento y no lo quieres arrestar. Estaba muy preocupado el compañero que no se presenta ni siquiera aquí. Pero sí se presentó esa única porque quiso salir en la foto, ¿no? Entonces, compañeras y compañeros, sí nos tenemos que preocupar, sí nos tenemos que ocupar, sí nos tenemos que seguir uniendo, no como estos imbéciles, ¿no? Que dicen, jubilados que les apoyarán por dinero a los profesores. Está bien, todos los apoyos son buenos, nomás que estoy de acuerdo en lo primero. El primer sindicato que apoyó a la gente fue el sindicato mexicano, y aquí hicieron su albergue. Aquí se venían a dormir, a bañar, se les daba de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y no andábamos presumiendo. Una. Dos, que hay tal pinche desfachatez, ¿qué tal desfachatez? De que el padre Ríos, Alfredo Ríos, se pronuncia como representante propietario de los jubilados del SNI. Y el otro estúpido Martín Saltampanqui, José Bonilla, el que decía de pinche ese güey. También se pronuncia como representante de los jubilados del SNI para apoyar a los maestros, diciendo que aquí, fíjense nada más que para que nos peguemos con gobernación, estamos apoyando a la gente, pues ellos lo van a apoyar, pero que estamos apoyando a la gente con que se queden y se vayan aquí. Y que entonces navegamos en dos aguas, unas con gobernación, otras con la gente. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué atiende esto? Pues a que cause un problema entre nosotros, aquí también, y que nos peleemos con gobernación, que estamos resolviendo el problema, ¿no? Y que entonces se frene la recesión laboral. No, compañeras y compañeros, plenamente estoy seguro de que vamos a levantar nuestra potencia de convicción, vamos a levantar nuestra conciencia de clase, porque efectivamente es una lucha de clases, y vamos a mantener nuestra lucha y vamos a ir, cuando nos quite la Confederación y el sindicato, a los eventos donde tengamos que ir, a defender nuestros derechos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el rumbo. Ahora, ¿qué van a decir en las redes sociales? Ahora
van a decir en sus artículos de Facebook y de Gmail, no sé qué, que la entrega de Salónica fue un engaño. Eso es lo que van a decir nuestros detractores cuando estamos recuperando parte de lo que era la infraestructura de Luz y Fuerzas del Centro, y todo va a pasar a la cooperativa Luz y Fuerzas del Centro. Hoy estamos callando bocas todos nosotros, toda la enorme conducta de la resistencia, con esa entrega que se hizo el viernes en Salónica, estamos tapando bocas, pero no queremos tapar bocas. Esas son por inercia. Lo que queremos es levantar a la resistencia y que tenga empleo, que tengan seguridad sus familias, que tengan ingresos, que sus hijos puedan ir a las escuelas, que podamos atenderlos médicamente, porque ahí está el otro problema. La reforma educativa tiende a ser un país de muertos, porque con los salarios mínimos que hoy tenemos, con los salarios mínimos que devengamos, con toda una serie de triquiñuelas financieras, han acogotado, han estrangulado al IMSS, han estrangulado al ISSSTE. ¿Y nosotros qué tenemos? En perspectiva tenemos, aparte de la Salónica, la entrega de las otras fábricas y talleres como Aragón, como Naucalpan, como la Vicente Guerrero. Y tenemos en cuenta algunos ya planes para poder echar a andar la cooperativa. Lo cual quiere decir que a pesar de los pesares, que a pesar de las traiciones, que a pesar de la disidencia, que a pesar de las redes sociales, que a pesar de toda una campaña de desprestigio al sindicato, a los de resistencia, a los jubilados y a la dirección del sindicato, estamos vivos, estamos de pie, estamos fuertes, estamos combativos, estamos democráticos, estamos vivos, somos gallegos, somos ejemplos del movimiento obrero nacional e internacional. Muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.